El día que mi hermano me destruyó la vida, nunca imaginé que 2 años después estaría sentado en su escritorio como su jefe. Pero antes de contarte esa historia, déjame llevarte a ese momento exacto cuando todo cambió para siempre. Era un martes lluvioso de octubre en Barcelona. Recuerdo el sonido de mis zapatos resonando en el mármol del vestíbulo mientras caminaba hacia la oficina que había sido mi segundo hogar durante una década. Los empleados me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Ya sabían lo que iba a pasar. Cuando llegué al piso ejecutivo, mi secretaria, Mercedes, no pudo mirarme a los ojos. Mateo, susurró, Diego te está esperando en su oficina. Hay 2 hombres con él. Mi estómago se contrajo. Conocía a esos hombres. Eran de seguridad privada, los mismos que Diego había contratado el mes anterior para mejorar la seguridad del edificio. Ahora entendía su verdadero propósito. Toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. Diego estaba sentado detrás del escritorio de caoba que había pertenecido a nuestro padre, con esa sonrisa que conocía desde la infancia. La misma sonrisa que ponía cuando rompía mis juguetes y le decía a mamá que había sido un accidente. Mateo, dijo sin levantarse. Siéntate, por favor. Prefiero estar de pie, Diego. ¿De qué se trata esto? Sus ojos brillaron con una satisfacción cruel. Esto no es para ti, hermanito. Nunca fuiste lo suficientemente inteligente para los negocios reales. Es hora de que busques tu propio camino. Los guardias se acercaron. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Tomás, me puso una mano en el hombro. Señor Vázquez, necesitamos que nos acompañe. Mientras me escoltaban fuera del edificio que había ayudado a construir, los empleados se asomaban desde sus cubículos. Algunos susurraban, otros desviaban la mirada. Mercedes lloraba en silencio detrás de su escritorio. Pero déjame contarte cómo un hombre puede caer tan bajo y luego elevarse tan alto que su venganza se vuelve legendaria. Mi nombre es Mateo Vázquez, tengo 35 años, y mi historia con Diego comenzó mucho antes de la empresa. Crecimos en una casa de piedra en el barrio de Sarriá, Barcelona, con vistas a la montaña del Tibidabo. Nuestro padre, Rodrigo Vázquez, había llegado de Andalucía con nada más que un martillo y un sueño. Mamá. Isabel murió cuando yo tenía 12 años y Diego 15. Fue un cáncer que se la llevó en 6 meses. Recuerdo que Diego cambió después de eso. Se volvió más frío, más calculador, como si hubiera decidido que el mundo era un lugar cruel y él tenía que serlo también para sobrevivir. Papá se sumergió en el trabajo para lidiar con el dolor. Construcciones. Vázquez se convirtió en su refugio, y nosotros crecimos entre andamios y planos arquitectónicos. Pero mientras yo me fascinaba con cada detalle de la construcción, Diego solo veía números en una cuenta bancaria. Durante 10 años trabajé día y noche para hacer crecer la empresa. Mientras Diego se dedicaba a las fiestas en el Puerto Olímpico y a sus negocios dudosos con promotores corruptos, yo me rompía el lomo supervisando obras desde Tarragona hasta Girona. Recuerdo una noche, trabajando hasta las 3 de la madrugada en los planos del complejo residencial de Castelldefels, cuando papá entró en mi oficina con 2 cafés. «Mijo», me dijo usando el diminutivo que reservaba para los momentos importantes. «Esta empresa será para los dos algún día, pero tú tienes algo que Diego nunca tendrá». «¿Qué es eso, papá?» «El alma de un constructor. Diego ve ladrillos, tú ves hogares». Pero Diego tenía otros planes. Desde pequeños había algo retorcido en él. Cuando éramos niños y yo ganaba algún premio en el Colegio San Patricio, Diego se las arreglaba para que desapareciera misteriosamente. Una vez, mi trofeo de ajedrez apareció roto en el jardín. «Qué lástima», había dicho Diego. «Seguro que se cayó del estante». La empresa iba viento en popa gracias a mi trabajo y a la reputación que papá había construido durante 30 años. Yo conseguía los contratos más importantes,
como el centro comercial La Maquinista o el complejo hotelero de Sitges. Dirigía los proyectos más complejos, mantenía las relaciones con arquitectos como Ricardo Bofill y clientes exigentes como el Grupo Godó. Diego, oficialmente el director general, se dedicaba a cobrar los cheques y a llevarse el crédito en las cenas de gala del círculo ecuestre. Siempre aparecía en las fotos de las revistas del sector, con su traje italiano y esa sonrisa perfecta que había heredado de mamá. Pero yo no me quejaba. Era mi familia y pensaba que algún día papá reconocería mi esfuerzo. Incluso cuando descubrí que Diego había estado cobrando comisiones no declaradas de algunos subcontratistas, decidí no decir nada. Es mi hermano, me repetía. La familia es lo primero. Todo cambió cuando papá murió de un infarto masivo el 15 de marzo del año pasado. Estaba en su oficina, revisando los planos del nuevo hospital de Badalona, cuando se desplomó sobre el escritorio. Diego y yo llegamos al Hospital Clínic al mismo tiempo, pero ya era demasiado tarde. En el funeral, celebrado en la Catedral de Barcelona, vinieron más de 500 personas. Alcaldes, arquitectos, obreros que habían trabajado con papá durante décadas. Todos hablaban de su honestidad, de su palabra que valía más que cualquier contrato. El abogado, el viejo Fernández, que había sido amigo de papá desde joven, leyó el testamento en su despacho del Paseo de Gracia. La empresa quedaba dividida a partes iguales entre Diego y yo. Pero había una cláusula especial. Cualquier decisión importante requería el acuerdo de ambos hermanos. 2 semanas después del funeral, cuando aún llevaba luto en el alma, Diego me llamó a su oficina. Había redecorado todo, quitando las fotos familiares y los recuerdos de papá para poner cuadros abstractos y una mesa de diseño minimalista. Mateo, necesitamos hablar, dijo Diego señalando la silla frente a su nuevo escritorio de cristal. Su tono era diferente, más formal. Ya no era mi hermano, era el director general, hablando con un empleado problemático. Hemos tenido algunos problemas serios con el proyecto de Valencia. Continuó, sacando una carpeta de cuero negro. Los clientes están muy descontentos. El señor Ramírez me llamó personalmente ayer. Dice que has estado malversando fondos, inflando facturas y desviando dinero a cuentas personales. Me quedé helado. El proyecto de Valencia era mi orgullo, un complejo de apartamentos de lujo frente al mar que habíamos terminado por debajo del presupuesto y antes de tiempo. Los clientes, la familia Ramírez, habían quedado tan satisfechos que nos habían recomendado para otros 3 proyectos. ¿De qué estás hablando, Diego? Ese proyecto está perfecto. Los Ramírez están encantados. Incluso nos invitaron a la inauguración el mes pasado. No según estos documentos, dijo deslizando la carpeta hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Dentro había facturas con mi firma falsificada, correos electrónicos que jamás había enviado y reportes de gastos inflados que supuestamente mostraban cómo había estado robando dinero durante meses. Todo parecía real, desde el papel membretado hasta los sellos oficiales. Esto es falso, Diego, tú sabes que es falso. Se recostó en su silla, estudiándome como un gato estudia a un ratón herido. Lo que yo sé, Mateo, es que la empresa no puede permitirse este tipo de escándalos. Papá construyó esta compañía sobre la confianza, y tú la estás destruyendo. Pero, Diego, estos documentos son evidencia suficiente para una demanda civil, me interrumpió, y posiblemente criminal. Pero somos familia, así que te voy a ofrecer una salida digna. Vamos a tener que separar nuestros caminos, continuó Diego, abriendo un sobre que contenía documentos legales ya preparados. Compraré tu parte de la empresa. El abogado Fernández ya ha valorado tu 50% en 2 millones de euros. Es una oferta generosa, considerando las circunstancias. 2 millones. La empresa valía al menos 10 veces eso. Era un robo descarado, pero Diego lo sabía. También sabía que yo no tenía opciones. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces, mañana mismo presento la demanda.
Tu nombre aparecerá en todos los periódicos. Heredero de Construcciones Vázquez acusado de fraude. ¿Qué crees que pasará con tu reputación? ¿Con tu futuro en el sector? Esa noche, volví a mi apartamento en Gracia con la cabeza dando vueltas. Intenté contactar a los clientes de Valencia, pero ninguno contestaba mis llamadas. Llamé a Ricardo Ramírez 5 veces. Su secretaria me decía que estaba en reuniones. Al día siguiente descubrí por qué. Mi amigo Jordi, que trabajaba en el estudio de arquitectura que había diseñado el complejo de Valencia, me llamó preocupado. Mateo, ¿qué está pasando? Diego ha estado llamando a todos nuestros contactos comunes. Les dice que tienes problemas con las drogas, que estás siendo investigado por la policía financiera, que la empresa tiene que distanciarse de ti. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Diego no solo había falsificado documentos, había orquestado una campaña sistemática para destruir mi reputación. Y lo peor era que estaba funcionando. Carmen, mi novia desde hacía 5 años, llegó esa noche con los ojos rojos de llorar. Trabajaba como periodista en La Vanguardia y había oído los rumores en la redacción. Mateo, me dijo temblando, Diego me enseñó algunos documentos esta tarde. Dice que has estado robando dinero de la empresa familiar. ¿Es verdad? Carmen, mírame a los ojos. Le dije, tomando sus manos entre las mías. ¿Realmente crees que soy capaz de robar? Después de 5 años juntos, después de conocer a mi familia, de ver cómo trabajaba con papá, sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero creerlo, Mateo. Pero los documentos parecen muy reales. Y Diego me explicó todo con tanto detalle. Dice que tu comportamiento ha sido extraño últimamente, que has estado gastando dinero que no tienes. Era verdad que había gastado más dinero recientemente, pero era porque había estado preparando una sorpresa para Carmen. Un anillo de compromiso que había encargado en la joyería Bagués del Paseo de Gracia. Había estado ahorrando durante 1 año y había pedido un préstamo para completar el pago, pero no podía decírselo. No así, no en medio de esta pesadilla. Carmen, me conoces, sabes quién soy realmente. Creía conocerte, susurró, pero Diego me dijo cosas sobre tu pasado que nunca me habías contado, sobre problemas de dinero en la universidad, sobre préstamos que nunca devolviste. Esas también eran mentiras, pero Diego las había contado con tanta convicción que Carmen comenzaba a dudar de todo lo que creía saber sobre mí. Esa fue la noche que más fondo toqué. Sentado en mi pequeño apartamento, viendo a la mujer que amaba dudar de mi carácter más básico, entendí que mi hermano no solo había destruido mi carrera, había destruido mi vida entera. Pero también esa noche, mientras las luces de Barcelona brillaban fuera de mi ventana, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a luchar contra Diego en su propio juego sucio. Iba a crear un juego completamente nuevo, donde las reglas fueran la honestidad, el trabajo duro y la justicia. Era el momento de demostrar qué tipo de hombre era realmente Mateo Vázquez. A la mañana siguiente, firmé los documentos de venta de mi parte de la empresa. 2 millones de euros por lo que valía 20. Pero tenía un plan y necesitaba capital inicial. Lo primero que hice fue vender todo lo que tenía de valor. Mi Audi A6, mi colección de relojes Omega que papá me había regalado en mis cumpleaños, incluso las acciones de Telefónica que mamá me había dejado en herencia. En total, reuní otros 200.000 euros. Con ese dinero me mudé a Madrid. Elegí Madrid porque era lo suficientemente lejos de Barcelona para empezar de cero, pero lo suficientemente cerca para mantener un ojo en lo que pasaba con Diego y la empresa. Alquilé un estudio diminuto en Malasaña, cerca de la plaza del 2 de Mayo. Era tan pequeño que la cama se plegaba contra la pared para hacer espacio para un escritorio, pero tenía algo que ningún palacio podría darme. Era mío, libre de la sombra de Diego. Durante mis años en Construcciones Vázquez, había aprendido mucho más que construcción.
Había estudiado gestión empresarial por las noches en ESADE. Había hecho cursos de optimización de recursos y, más importante, había observado las debilidades de docenas de empresas familiares que habían contratado nuestros servicios. Sabía exactamente cómo funcionaban estas empresas: la corrupción interna, los conflictos de interés, los hijos incompetentes, heredando imperios que no sabían dirigir. Había visto este patrón repetirse una y otra vez en Barcelona. Decidí convertirme en consultor de eficiencia empresarial, especializado en sanear empresas familiares problemáticas. Era irónico. Iba a usar todo lo que había aprendido observando empresas disfuncionales para ayudar a otras empresas a evitar el mismo destino. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Vivía de pasta con tomate y café instant. Trabajaba 18 horas al día preparando presentaciones, estudiando casos y buscando mi primer cliente. Mi primera oportunidad llegó a través de una conexión inesperada. Elena Morales, directora de una empresa de logísticas llamada Transportes Mediterráneo, había sido recomendada por el contador de mi antigua empresa, Carlos Montenegro, que había sido despedido por Diego poco después de mi salida. Elena tenía 42 años, 2 hijos y una empresa al borde de la bancarrota. Su padre había fundado la compañía en los años 80, pero después de su muerte, los hermanos de Elena habían comenzado una guerra fratricida que estaba destruyendo todo. «Mi hermano Miguel quiere vender a una multinacional alemana», me explicó Elena en nuestro primer encuentro en un café de la Puerta del Sol. «Mi hermano Pablo quiere dividir la empresa y quedarse solo con el transporte internacional. Y yo solo quiero salvar los empleos de 150 familias». Su historia me resultaba dolorosamente familiar. Le ofrecí mis servicios por un precio simbólico. Si no conseguía salvar la empresa en 3 meses, no me pagaría nada. Trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Analicé cada contrato, renegocié con proveedores, optimicé rutas de transporte y, más importante, medié entre los hermanos Morales para encontrar una solución que funcionara para todos. En 3 meses no solo salvé Transportes Mediterráneo, sino que dupliqué sus ganancias. Miguel y Pablo terminaron agradeciendo mi intervención y Elena se convirtió en mi primera referencia exitosa. Pero yo no había olvidado mi verdadero objetivo. Mientras construía mi nueva empresa, Soluciones Vázquez, mantenía un ojo en lo que pasaba en Barcelona, y lo que veía me llenaba de una satisfacción amarga. Sin mí supervisando los proyectos, Construcciones Vázquez comenzó a declinar rápidamente. Diego había heredado los contactos y el nombre, pero no tenía ni idea de cómo dirigir realmente una empresa de construcción. Los proyectos se retrasaban sistemáticamente, los costos se disparaban, y los clientes comenzaban a quejarse. Un año después de mi salida forzosa, recibí una llamada que cambiaría todo. «Mateo, soy Carlos Montenegro. Necesito hablar contigo urgentemente». Carlos había sido el contador principal de Construcciones Vázquez durante 15 años. Era un hombre meticuloso y honesto que había adorado a mi padre. Diego lo había despedido 6 meses después de echarme a mí, supuestamente por reestructuración de personal. Nos encontramos en un café discreto cerca de la estación de Atocha. Carlos había envejecido 10 años en los últimos 12 meses. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban cuando me entregó una memoria USB. «Mateo, lo que voy a decirte es muy serio», comenzó, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Diego no solo falsificó esos documentos que usó contra ti. Ha estado saqueando sistemáticamente la empresa desde que tu padre murió». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir con saqueando? Facturas falsas por materiales que nunca se compraron, contratos inflados con subcontratistas fantasma, sobornos a inspectores municipales para aprobar obras defectuosas. En esta memoria tienes pruebas de todo. Diego ha desviado más de 2 millones de euros en los últimos 18 meses. ¿Por qué me dices esto ahora, Carlos?». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Porque la empresa está a punto de quebrar, Mateo. Y hay 200 familias que dependen de esos trabajos. Tu padre construyó esa empresa durante 30 años, ladrillo a ladrillo, y Diego la está destruyendo en 2. Hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Y porque lo que te hizo no estuvo bien. Tu padre te quería como a un hijo y tú honrabas su memoria con tu trabajo. Diego. Diego solo ve dinero donde tu padre veía sueños. Esa noche, en mi pequeño estudio de Malasaña, estudié cada documento que Carlos me había dado. Las pruebas eran abrumadoras y detalladas. Diego no era solo un hermano traicionero, era un criminal que estaba destruyendo el legado de nuestro padre. Pero yo no iba a simplemente denunciarlo a la policía. Tenía un plan mucho mejor, más elegante y más devastador. El plan que concebí esa noche requería paciencia, precisión y una venganza que fuera tan meticulosa como había sido su traición. No iba a destruir a Diego, iba a hacer que se destruyera a sí mismo. 2 meses después, usando mis contactos en Madrid y mi reputación creciente como consultor, conseguí una reunión con Fernando Ruiz, director general de Inversiones Cataluña, la empresa de desarrollo inmobiliario más grande de la región. Estamos expandiendo nuestras operaciones, le expliqué en su oficina del World Trade Center de Barcelona. Necesitamos identificar empresas de construcción sólidas para posibles adquisiciones o alianzas estratégicas. Fernando, un hombre astuto de 55 años que había construido su imperio comprando empresas en crisis, se interesó inmediatamente. ¿Qué tienes en mente, Mateo? He identificado varias empresas catalanas que podrían ser oportunidades interesantes. Me gustaría hacer evaluaciones técnicas y financieras antes de recomendar inversiones. La reunión crucial se programó para un martes de noviembre en el Hotel Majestic del Paseo de Gracia. Diego había solicitado desesperadamente esa reunión, esperando que Inversiones Cataluña le diera el capital que necesitaba para salvar la empresa que estaba destruyendo. Cuando entré en el salón de conferencias del hotel, acompañando al equipo de Inversiones Cataluña como su consultor especializado en construcción, la expresión en la cara de Diego fue un poema épico. Primero, confusión total. Luego, reconocimiento lento y doloroso. Finalmente, terror puro cuando comprendió exactamente en qué posición se encontraba. Buenos días, dije con una sonrisa profesional sacando mi carpeta de documentos. Soy Mateo Vázquez, consultor senior de Inversiones Cataluña. Creo que ya conocen a mi hermano Diego. Durante las siguientes 2 horas, observé cómo Diego hacía la presentación de su vida, mintiendo sobre cifras, inflando proyecciones y prometiendo imposibles, mientras yo tomaba notas meticulosas de cada falsedad. Cuando Fernando me pidió mi evaluación técnica, me levanté lentamente y caminé hacia la pizarra. Con la precisión de un cirujano y la frialdad de un juez, desmonté sistemáticamente cada mentira de Diego. Presenté las pruebas de malversación que Carlos me había dado y recomendé que Inversiones Cataluña no solo rechazara la propuesta, sino que considerara una adquisición hostil de los activos de la empresa. 3 meses después, Construcciones Vázquez fue adquirida por una fracción de su valor real. Diego, enfrentando cargos criminales y con su reputación destruida, no tuvo más opción que aceptar. Y yo, Mateo Vázquez, fui nombrado director ejecutivo de la empresa que una vez había sido mía. Hoy, 5 años después, hemos multiplicado por 10 el valor de la compañía. Empleamos a 300 personas y somos líderes en construcción sostenible en toda España. Diego trabaja vendiendo seguros en una oficina pequeña de Sevilla. Nunca he vuelto a hablar con él, no por rencor, sino porque ya no es relevante en mi historia. Mi venganza no fue destruirlo, fue construir algo tan extraordinario que su traición se convirtió en el catalizador de mi mayor triunfo. Gracias por ver hasta el final. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si fue así, no dudes en dar like al video y compartirlo con tus amigos también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para más historias fascinantes como esta. La lealtad, la traición y la redención
son temas que nos tocan a todos de alguna manera. La historia de Manuel nos muestra que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y reconstruir nuestra vida. Recuerda que cada semana subimos nuevas historias de vida real que te inspirarán, te sorprenderán y te harán reflexionar. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima historia.